Hola, en el presente video hablaremos sobre Aurelia Bowers, la atormentada mujer de 29 años a quien médicos de Holanda ayudaron a morir. Era una paciente que sufría de un trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno límite de la personalidad desde los 12 años, y a esto se le sugirieron otros diagnósticos como trastorno de apego y psicosis. Además, tuvo aproximadamente 30 intentos de suicidio. En Holanda, la eutanasia es legal de acuerdo con el sufrimiento de un paciente, en el que es insoportable, sin perspectiva de mejora y en donde no haya alternativa razonable en la situación del enfermo. En 2017 hubo 6.585 eutanasias en este país, de los cuales 83 fueron por sufrimiento psiquiátrico. Un equipo de cadena de televisión holandesa RTL News pasó 2 semanas grabando a Aurelia Bowers mientras viajaba hacia su cita con la muerte. Tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada aliento que tomo es tortura. Para la gente como yo no hay una solución. No puedes seguir tomando medicamentos, no puedes rezar indefinidamente. En algún momento la única solución es parar. En sus últimos días pasó con sus seres queridos, realizó trabajos manuales, montó bicicleta en la ciudad que adoraba y visitó el crematorio en el que eligió para su propio fúnebre. Esta solicitud fue en la clínica El Fin de la Vida en El Haya y el día de su muerte fue el 26 de enero de 2018. Algunos de los dilemas bioéticos presentados en este caso son autonomía y beneficencia. Aurelia había expresado su deseo de morir debido a un sufrimiento psicológico extremo. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto los médicos deben de respetar la decisión de un paciente que desea la muerte, en contraposición a su deber de intentar aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. También nos encontramos con el dilema del sufrimiento psicológico. A menudo los debates sobre la eutanasia se centran en el sufrimiento físico. Sin embargo, en el caso de Aurelia, el sufrimiento era predominantemente psicológico. La ley holandesa permite la eutanasia en casos de sufrimiento insoportable sin perspectivas de la mejoría. La ambigüedad sobre lo constituyente de sufrimiento insoportable es el dilema ético, especialmente en el contexto de enfermedades mentales, a diferencia de las enfermedades físicas donde el sufrimiento puede ser más tangible. En la salud mental, la percepción del sufrimiento puede ser subjetiva y varía enormemente entre pacientes. Esto lleva a cuestionar si el sufrimiento psicológico debe ser considerado de la misma manera que el sufrimiento físico en el contexto de la eutanasia y si hay suficiente evidencia y consenso en la comunidad médica sobre la naturaleza del sufrimiento psicológico. Tratamientos previos. Se plantea la cuestión de si se han agotado todas las opciones de tratamiento antes de considerar la eutanasia. En el caso de Aurelia, aunque había recibido tratamiento, en algunos expertos argumentan que es crucial explorar todas las alternativas posibles, incluyendo enfoques terapéuticos innovadores o menos convencionales. La falta de red de apoyo adecuada para influir en la decisión del paciente. También tenemos los criterios de elegibilidad. Este caso también resalta la complejidad de establecer criterios claros para la eutanasia. ¿Qué condición debe cumplirse para que los pacientes sean considerados elegibles? En el caso de Aurelia se debe considerar si su sufrimiento era irreversible y si había agotado todas las opciones de tratamiento. Este caso también resalta el estigma social que hay hacia los trastornos mentales. Muchas personas en situaciones similares pueden sentirse presionadas a buscar la eutanasia debido a la falta de comprensión y apoyo, lo que lleva a cuestionar el papel de la sociedad y del sistema de salud en el tratamiento de enfermedades mentales. Impacto en los profesionales. La eutanasia en casos psiquiátricos desafía la ética profesional de algunos médicos. Algunos profesionales creen que la eutanasia puede ofrecer alivio a pacientes que sufren, mientras que otros argumentan que es un fracaso del sistema de salud y de la psiquiatría. Esta división puede influir en la manera en que los médicos abordan la salud mental y la atención de los pacientes. Además, la decisión de ayudar a morir a un paciente puede tener implicaciones emocionales y éticas significativas para los médicos involucrados. La presión que siente para actuar en la línea con la voluntad del paciente puede chocar con sus propias creencias y valores, lo que plantea un dilema sobre el deber profesional y la ética personal. También nos encontramos con un dilema entre el contexto social, cultural y legal. En los Países Bajos, la eutanasia es legal bajo ciertas circunstancias, pero esto no minimiza la controversia. El caso de Aurelia puede ser visto de diferentes maneras según las culturas y leyes de cada país. Esto invita a un debate más amplio sobre la legalización de la eutanasia y sus implicaciones éticas en las sociedades con diferentes valores. También nos encontramos con el dilema de consentimiento informado o la capacidad de decisión. Finalmente, el dilema de consentimiento informado es crucial. ¿Está Aurelia en condiciones de tomar una decisión completamente informada y libre de presiones externas?
Esto particularmente importa en casos de trastornos mentales donde la capacidad del juicio del paciente puede estar comprometida. Cada uno de estos dilemas refleja la complejidad de la bioética en el contexto de la eutanasia, especialmente en el ámbito de la salud mental, donde las decisiones pueden estar profundamente influenciadas por factores personales, sociales y médicos. Estos dos principios se respetaron, porque Aurelia, a pesar de que padecía una enfermedad psiquiátrica, ella ya había pasado por todos los tratamientos y ninguno había logrado tener un impacto en su vida. Además, se comprobó que poseía la capacidad de decidir y conforme a esto se respetó la autonomía que tenía acerca del fin de su vida. Además, hay que tener en cuenta que ella múltiples veces había intentado suicidarse y esto a futuro podría tener más consecuencias que aplicarle la eutanasia. Estos tres principios también fueron respetados, porque aunque las enfermedades mentales han sido socialmente estigmatizadas y no se entiende que su gravedad pueda afectar tanto como un cáncer, en este caso la opción de la eutanasia buscaba eliminar el daño y el dolor que Aurelia padecía desde los tan solo 12 años y que finalmente tendría el desenlace que ella había tanto anhelado. Y buscó para hacer el bien para ella misma y sus más cercanos, porque en este tipo de enfermedades no solo las vive la persona que las padece. Ambos principios también fueron respetados, porque todas las personas en Holanda que tengan una enfermedad crónica y que hayan pasado por todos los tratamientos podrían postularse para recibir la eutanasia. En este país se han realizado múltiples veces, lo que demuestra que fue un proceso equitativo y que todos aquellos con enfermedades terminales pueden acceder a ella. El principio de la dignidad y los derechos humanos fue respetado, ya que no se cumplió con uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida. Y aunque constitucionalmente no se contempla que la vida no debería ser vivida, así sea de mala calidad, y no se tiene en cuenta las posibles enfermedades que deterioran completamente la misma, solo se podría concluir que en este principio fue respetado. Por otro lado, el principio de la privacidad y confidencialidad, aunque parezca contradictorio, fue respetado, ya que se conoce completamente toda la información de la paciente, por lo que uno podría pensar que no se respeta su privacidad. Pero realmente Aurelia nunca tuvo ningún problema con que eso fuese público y además hizo un reportaje de toda su historia, por lo que se respeta este principio. El principio del consentimiento fue respetado. Al ser un hospital tan grande, se asume que se debió firmar todos los consentimientos necesarios. Además, habla de que los actos fueron completamente legales cuando necesitaban enviar una solicitud, tener una valoración por parte de psiquiatría que avalara que las personas estaban en una enfermedad terminal y que no era su enfermedad hablando, y que realmente no existía otra forma de intervención. En cuanto a las personas carentes de dar su consentimiento, en este caso no aplica. Aurelia, aunque tuviera una enfermedad psiquiátrica, para eso era necesario su valoración por psiquiatría, para que diera la aval de que podía tomar decisiones y además que estaba cursando con una enfermedad terminal. El principio de la no discriminación y la no estigmatización fue vulnerado, porque no solo hubo estigmas en el relato del BBC News, donde se juzgaba la decisión de Aurelia, sino también que en el relato cuenta cómo ciertas personas consideraban desde su punto de vista, fuera médico o no, que las personas con enfermedad mental no merecían la eutanasia y que tampoco se debería de considerar como una enfermedad terminal. Pero también hubo personas que respetaron la autonomía y sin estigmas estuvieron empatía con su dolor y su decisión. El principio de solidaridad y cooperación también fue respetado. Como le mencionaba en el anterior principio, este fue parcialmente respetado, porque si se cuenta el desenlace del caso, realmente sí hubo solidaridad con respecto a las personas que permitieron este acto para terminar el dolor de Aurelia. Con respecto a la responsabilidad social y la salud, en este caso se respetó este principio, pues porque realmente hubo un goce del grado máximo de salud para Aurelia, que era descansar de todos sus dolores. Además, se aseguraron de tener un correcto acceso a la atención médica de calidad. Y finalmente, el aprovechamiento compartido de los beneficios fue aplicado, pues fue una noticia mundial, pero más allá de la promulgación médica, no se encuentra algún beneficio de compartir quizás este tipo de decisiones de países desarrollados con respecto a países en desarrollo, que por su cultura y capacidades económicas tienden a tener más personas con enfermedades mentales que querrían acceder si este fuera un derecho común. Y en cuanto a la protección de las generaciones futuras, este principio nunca ha sido valorado, porque la epidemiología de las enfermedades mentales sigue en aumento, ya que en este país cuenta con este tipo de soluciones, la cantidad de personas que van a requerir este manejo van a seguir siendo muchísimas más y quizás se empezarán a perder sus estrategias básicas, como sea que personas realmente tienen una enfermedad crónica y pasar a ser que la mayoría simularán padecer una tal cual.
En el caso clínico de Aurelia Bowers, bajo la legislación colombiana y los principios de la objeción de conciencia en el sistema de salud de Colombia, el equipo tratante podría hacer uso de la objeción de conciencia bajo la orden, pues bajo el pedido de la eutanasia a un paciente psiquiátrico, ya que el marco legal colombiano tiene criterios específicos para poder hacer una eutanasia, ¿cierto? Esos criterios se tienen que cumplir y también especifica el alcance que tiene la objeción de conciencia. Entonces, en Colombia la eutanasia es legal en circunstancias limitadas y está regulada por la Corte Constitucional, particularmente a través de la sentencia C-239 de 1997, la cual permite la eutanasia únicamente en pacientes que estén en pacientes terminales, los cuales no tengan, los cuales enfrenten pues un sufrimiento grande y que no tengan como una opción de disminuir ese dolor. Ahí se podrá hacer efectiva la eutanasia. En caso de pacientes con enfermedades psiquiátricas no terminales y con sufrimiento mental, en Colombia no se justificaría el uso de la eutanasia, pero se podría discutir el uso de tratamientos paliativos para estos pacientes o programas psiquiátricos que ayuden a disminuir las tendencias y los pensamientos suicidas. También está el derecho de objeción de conciencia en el personal de la salud. Esto está en la Corte Constitucional y lo incluyen varias sentencias como las de 970 del 2014, que dice que desde que la paciente no sea de atendida, o sea que lo puede hacer otra institución u otro médico u otra persona pues como tratante, se puede negar a realizar un procedimiento que vaya en contra de sus principios éticos o morales. En caso de que esta paciente nos llegara a Colombia, con esta solicitud, pues el equipo médico podría argumentar una objeción de conciencia en línea pues de que esa eutanasia no está cobijada por la ley y también va en contra de los principios éticos o morales de los personales de salud. Para concluir con los principios, vamos con las limitaciones éticas y legales para la eutanasia en casos psiquiátricos. Entonces, a nivel ético, la objeción de conciencia en Colombia se fundamentaría más en la falta de un marco legal para realizar la eutanasia en pacientes que no sean candidatos a la eutanasia, que aquí cuáles son los que tengan criterios de terminalidad. Ese paciente no los tenía, por lo que su equipo médico podría objetar conciencia, ya sea porque vaya en contra de sus principios éticos o morales o porque no es amparada por la ley. Pues a diferencia de la legislación de Holanda, que sí es más amplia y permite pues aplicarla en algunos casos. Dentro de las creencias que pueden haber influenciado tanto a Aurelia Bowers como al personal de salud que atendió su caso se encuentran las siguientes. Las creencias religiosas. Las creencias religiosas pueden influir en cómo una persona entiende el significado de la muerte y la toma de decisiones respecto a la misma. Hay religiones que consideran que, por ejemplo, Dios o una entidad deidal es la única capacitada para elegir en qué momento se debe dar una muerte o en qué momento debe finalizar la vida. Dentro de las creencias seculares se encuentran el principio de autonomía, el de dignidad y el de sufrimiento. El principio de autonomía nos habla de que las personas deben tener la capacidad de elegir en qué momento terminar su vida. Esto puede haber afectado a Aurelia Summers a la hora de tomar la decisión que tomó. Luego, el tema de la dignidad y del sufrimiento son cuestiones que afectan a la hora de sentir que una persona está padeciendo una enfermedad que sea incurable o intratable. Es por eso que entender que el concepto de sufrimiento o de dignidad de vida pueden influir en la toma de estas decisiones. Dentro de las creencias relacionadas a la salud existe el optimismo médico y el pesimismo médico.
El optimismo médico nos habla de la posibilidad de seguir haciendo esfuerzos terapéuticos buscando la posibilidad de que en algún momento se encuentre la cura para una enfermedad que en este momento parece no tenerla. Y el pesimismo médico nos habla de la posibilidad de aceptar que hay situaciones clínicas o médicas que se escapan de nuestro entendimiento y de nuestro manejo. Estas cuestiones pueden haber afectado a la hora de tomar decisiones de los trabajadores de la salud que atendieron a Aurelia Bowers. Por último están las creencias culturales. Las culturas occidentales suelen ver la muerte como algo negativo. Piensan que todo lo que se debe construir debe hacerse en vida y que no hay un verdadero más allá. Mientras que las culturas occidentales están más inclinadas a creer en la reencarnación, en la resurrección y en otro tipo de creencias que implican que la muerte no es el final. Entre las normas jurídicas que aplicarían en este caso, tenemos la Ley 1616-2013, la cual es la ley que me garantiza el acceso a tratamientos y apoyo para pacientes con enfermedades psiquiátricas. Esta promueve la rehabilitación y las alternativas en lugar de la eutanasia. Por lo tanto, nuestro deber como médicos es que antes de tomar una decisión debemos agotar todo tratamiento que pueda descompensar la patología de base que tenga el paciente y pueda estar agravando como su sufrimiento. Adicional a eso también tenemos la sentencia T544-2013, en la cual se ordena a todas las entidades promotoras de salud ofrecer programas de salud mental, reforzando la obligación de tratamientos exhaustivos antes de considerar la eutanasia. Hace poco, en el 2021, salió la sentencia C-233, en el cual se amplió la eutanasia para enfermedades no terminales, siempre que causen sufrimiento intenso y se haya agotado el tratamiento disponible. En este se debe asegurar que el paciente tenga juicio clínico para poder tomar una decisión. Y por último, tenemos la resolución 971 de 2021, la cual establece el procedimiento de recepción y trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia para que las directrices de organización que haya un funcionamiento correcto para hacer efectivo el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia.